que bajamos como 600 metros de golpe. Frío, ruido, caos absoluto. Ese sonido del momento del impacto, y yo me morí. Comimos nieve y hielo durante 72 días. Y lo único que tenemos es el cuerpo de nuestros amigos. Nando está loco, se quiere comer al piloto. Él se acuerda perfectamente del accidente porque estuvo consciente. Bueno, yo llegué a TV en el año 69, cuando estaban haciendo Televisión Nacional, y yo en ese tiempo todavía estaba en la Universidad de Chile terminando mi carrera de periodismo. Este era el segundo año que yo estaba en TVN, después de haber salido de la universidad. Y era además el sueño de mi vida trabajar en una empresa como Televisión Nacional, en una empresa pública. Yo hacía de todo, porque ya en ese tiempo a mí me gustaba andar en las regiones también. Yo fui el primer periodista que fue, por ejemplo, de Televisión Nacional de Chile a Chillán. Por aquí tenemos al arriero, a este chilenazo. Yo creo que la noticia del rescate y de la sobrevivencia ha sido la noticia más importante que ha surgido en Chile. Los sobrevivientes que ahora va a partir a Uruguay. Este caso me cambia la vida para siempre. Tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo. Podemos leer cuándo vienen. Y por el otro, dice textualmente: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Tengo 14 amigos heridos arriba. ¿Dónde estamos? Por favor, necesitamos comida. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo nos vienen a buscar? Esta es la primera entrevista que doy en 10 años. En 10 años para televisión. Me llaman de todo el mundo ahora. La tragedia y milagro de los Andes no se entienden sin Fernando Parrado, el sobreviviente que guió hace 50 años a sus compañeros hacia un rescate impensado entre lágrimas y volcanes. En una exclusiva mundial para la televisión, Nando revive junto a TVN la mayor proeza de sobrevivencia aérea de la que se tiene registro. Al salir del colegio formamos un club para seguir jugando al rugby entre amigos. O sea, nada profesional, ¿no? Fuimos invitados por All Boys de Chile a jugar un partido allá y, bueno, Marcelo Pérez del Castillo, nuestro capitán, se encargó de organizar todo. Miraba con ansiedad y con esmero y con alegría el futuro de mi vida, que iba a ser perfecta, qué buena vida y qué equivocado estaba cuando me atropelló, ¿no? Ese destino ese día. 45 personas en total se embarcan ese 12 de octubre desde Uruguay, tripulación, rugbyistas y otras personas. Nando Parrado viaja junto a su madre y su hermana. También está Carlitos Páez, hijo del afamado artista Carlos Páez Vilaró. El avión, que hace una escala en Mendoza por malas condiciones, comienza el cruce de la cordillera de los Andes el 13 de octubre. Minutos después empezaron las turbulencias, el azafato nos dijo: señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. Nos ponemos los cinturones, pero el clima que se vivía adentro era todo en broma. Fíjate que éramos todos chicos. Con esa inconsciencia de la juventud le gritamos como en la Plaza de Toros: ¡ole! Y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos como 600 metros de golpe. Panchito, que estaba sentado en la ventana, mi mejor amigo, me pega con el codo y me dice: Nando, mirá. Y yo miro y muy cerca del avión, mezclado con las nubes, yo qué sé, 100 metros, 50, 80, 200, pasa una montaña negra y blanca a la velocidad del avión, mezclada con las nubes.
Y bueno, el avión se había partido y bueno, era una sensación que yo no sabía si era un choque o era qué, o era otra maniobra más que podía hacer el avión. No, yo no lo vi partido porque el avión se partió 10 centímetros atrás mío, o sea que pero yo no miraba para atrás. Yo lo que sí sentí frío, ruido, caos absoluto. El avión Fairchild 227, que despegó a las 14:18 desde Mendoza, cruza con dificultades el cordón montañoso y tras notificar 2 veces su posición, lo hace por última vez a las 15:24, 7 antes de que ocurra el accidente. Claramente el piloto confunde la posición, él dice que está en Curicó, notifica esa posición al radiocontrolador, pero el radiocontrolador se basaba en la posición que le estaba informando el mismo piloto. Atención, torre de control. Acá Fairchild F227. Divisamos Curicó. Permiso para descender. Pensando que estaba sobre Curicó, vira hacia el norte ya dirigiéndose a Santiago. Pero en realidad no estaba sobre Curicó, estaba todavía sobre la cordillera. Porque el viento en contra había frenado el avance del avión. Correcto, permiso para descender a 3.500 metros. Entonces comienza a descender, pensando que está en el Valle Central, y sin embargo cuando ya pasa por debajo de las nubes, se da cuenta que está completamente encajonado entre las montañas. Y ahí viene el fatal accidente. Y es increíble todo lo que tú podés grabar en tu mente en la última décima de segundo de tu vida, ¿no? Ese sonido del momento del impacto, ¿no? E inmediatamente se apaga la luz. Y yo me morí. O sea, yo no recuerdo más nada hasta 5 días después. Uno, claro, no solo lamentaba que haya ocurrido esa tragedia, la muerte, pensaba uno de tantas personas, sino que también uno se quedaba, digamos, con la sensación de que era un accidente más. Y nunca nadie, o sea, yo por lo menos no pensaba que podía haber sobrevivientes. En esa confusión de los primeros 2, 3 días, el que no se mueve está muerto. Tuve casi 5 días, 4 días y medio en coma, inconsciente, con heridas no sobrevivibles de ninguna manera. Que fue esa primera noche, fue lo que decía Roy, uno de los sobrevivientes, decía, lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Muertos de sed, muertos de frío, muertos de miedo. Yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera. Yo tenía niñera en esa época, para que veas el personaje. Parrado estuvo muy mal y parecería ser, según dice la ciencia años después, que lo mejor que le pudo haber pasado es quedar, porque él quedó con la cabeza contra la nieve el día del accidente, y parece que es lo que se utiliza para desinflamar la conmoción cerebral o no sé. Sí, todo lleva su tiempo. Yo no te puedo decir si me llevaron 5 o 8 horas o un día, pero yo empecé a hablar. A dialogar con mis amigos, a preguntar por mi madre, por mi hermana. Al otro día pasaron 2 aviones 2 veces por arriba nuestro, que nosotros creímos que nos habían visto, pero eran aviones que pasaban a 1000 metros de altura, porque tenían que librar parte de la cordillera y parte para arriba. Que me acuerdo que le gritamos, fíjate vos el absurdo, le gritábamos a los aviones, y el avión no te va a escuchar nunca nada. Hasta celebramos, me acuerdo que había media botella de whisky que nos la tomamos con Canesa, celebrando que nos habían visto, y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos, y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas. Tenía 23 años
Y en la época de que sucedió este hecho del rescate del avión uruguayo, era teniente en el grupo 10 y volaba helicóptero. Durante la búsqueda se organizaron planes muy intensivos con grupos de 8, 10, 12 aeronaves asignadas a distintas zonas en la cordillera central de Chile, donde presumíamos la trayectoria probable que había tenido el avión antes de su accidente. El comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que decía el copiloto es: pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó. Que fue la gran equivocación, porque él no había pasado Curicó. Nosotros estábamos en territorio argentino, en realidad. Claro, aquí nadie podía sospechar dónde cayó ese avión, porque no había ninguna información, salvo la que del momento en que se perdió contacto con ellos nomás, pero nunca más se supo dónde había caído el avión, si no habría sido más fácil buscarlo también. Ese año volamos intensamente buscando en los meses de octubre y noviembre y no encontramos nada. Principalmente porque nosotros siempre buscamos el avión en Chile y el avión estaba en Argentina. La prensa nacional da una amplia cobertura al accidente. Los restos del avión y los posibles sobrevivientes dejan de ser buscados oficialmente tras 142 horas de sobrevuelo. Es el día 10 de la tragedia. Escuchábamos la radio a ver si captábamos alguna noticia por dónde venía el rescate. Y llega el día 10 de nuestra historia, que para mí es donde sucede la peor noticia que te puedas imaginar, pero que nosotros la convertimos en oportunidad. Gustavo Nicolich, que era el que escuchaba la radio, que la tenía que escuchar de afuera, del fuselaje, entró en el avión y me dijo: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Y yo le digo: ¿qué pasó? Me dice: acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y yo le dije: pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar, imagínate. Y él me agarra del cuello, me mira a los ojos y me dijo: Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Es un día definitivo, ¿no? Que a mí me marcó mucho. Entré en pánico. En ese momento entro en pánico y me acuerdo de algo que mi padre me decía, que el pánico te mata y el miedo te salva. El pánico no te deja pensar. La sed es terrible, no hay agua. No hay agua, hay nieve y hielo. Nosotros comimos nieve y hielo durante 72 días. El frío, has dormido con menos 15 grados con ropa normal. No, yo miraba el reloj y digo, parece que han pasado 5 horas y habían pasado 10 minutos. Porque el cuerpo tiembla solo para lograr temperatura y estás abrazado con otro. Entonces, el infierno a veces era un lugar cómodo comparado con eso. Para que tengas una idea, en 10 días quedamos 26 vivos, comimos una lata de mariscos que encontramos, o sea, una cucharadita cada uno. A mí me tocaron 2 cuadraditos de chocolate y había un guindado que habían comprado en Mendoza y había alguna copita de vino. Eso fue lo que comimos en 10 días, los 26. Y intentábamos comer unos líquenes que aparecen en las rocas, que es lo más inmundo que había, y llevábamos muchos cigarrillos porque iban los el dueño de una tabacalera y hacíamos un té de tabaco que es lo más inmundo que he visto en mi vida. La noticia de que cesaron los intentos de rescate, sumado a la escasez de alimentos, lleva a los sobrevivientes a pensar una idea extrema que tomará más forma con el pasar de los días. Yo hablé con Carlitos, no me acuerdo si fue el primero, el segundo o el cuarto, y le digo: Carlitos, yo me quiero ir de acá, tengo que esperar que llegue el verano, para eso tenemos que comer. Le digo, y lo único que tenemos es el cuerpo de nuestros amigos y de los pasajeros. Pero yo no dije nada y me fui en esa expedición a buscar la cola y me quedo en una parte con Adolfo Strauch
y le digo, mira, un acto de cobardía mío, le digo a Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. El grupo de sobrevivientes recibe un golpe duro en la cordillera. La búsqueda de rescate no continúa ante las pésimas condiciones. Solo un grupo de padres sigue por iniciativa y recursos propios. El más insistente es el artista Carlos Páez Vilaró, padre de Carlitos. Mi padre y China Zorrilla son los dos personajes más famosos que tuvo este país. Ser hijo de no es fácil. Súper querido, popular, era un tipo que todo lo conseguía. Siempre se quedó en la seguridad de que su hijo estaba vivo y él quería ir a la montaña, quería subir. ¿Cuánto tiempo estaban ustedes en Chile? Bueno, yo estoy desde el día del accidente, nunca perdí la fe. Tenía una fe tremenda porque sentía que su hijo y todos los demás eran jóvenes fuertes. Entonces pensaba que perfectamente podrían haber resistido. En Chile le decían el padre loco que busca el cabro perdido. Esa era la frase que tenía. Y yo creo que él lo que pensaba también es que probablemente la antropofagia podría haber sido también un elemento que permitía que ellos sobrevivieran. Yo hablé con Carlitos, un día no me acuerdo si fue el primero, el segundo o el cuarto, y le digo, Carlitos, yo me quiero ir de acá, tengo que esperar que llegue el verano, para eso tenemos que comer, le digo, y lo único que tenemos es el cuerpo de nuestros amigos y de los pasajeros. Lo que comenzó como una idea radical se transforma en su única forma de sobrevivencia. En conjunto toma la decisión de alimentarse de sus compañeros y un pacto de nunca revelar de quiénes se trata. La primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina que habían asumido su rol de médicos que se ocuparan del asunto, y se ocuparon. No saber cuándo vas a poder comer de vuelta, eso te sube acá, te sube a la cabeza. Y como nosotros somos los mayores expertos en este tema en el mundo, podemos asegurarlo que cualquier persona en ese lugar, en esa situación, no escuchando un reportaje o sentado en tu casa, en esa situación hubieran llegado al mismo pensamiento y a la misma acción. Para mí fue el peor día de la historia. No, yo sentí un ruido raro cuando miro hacia donde venía el ruido, que no sabía si era viento, trueno, una cosa rara. De repente, ¡guau! Estoy enterrado en cemento. ¿Viste? No es que te podés mover, porque la nieve entra y como se ajusta. Lo recuerdo como que Dios nos daba vuelta a la espalda y el único objetivo mío era justo el día del cumpleaños de mi padre, era salir a saludar a mi padre. Me estaba por explotar el pecho y en eso alguien me saca la nieve de la cara, que creo que fue Carlitos. El hecho que yo lo destape a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de la historia. Mi nombre es Juan de la Cruz, Catalán Toro. Del accidente no recordamos tanto por la poca edad que yo tenía, pero sabíamos. Que mi papá fue una persona, digamos,
Para mí era honorable. Estábamos pronto a venirnos por el ganado para la cordillera cuando en un almuerzo dijo, nosotros lo vamos a encontrar en Santa Elena. No dijo si vivo, no dijo si muerto, nada. En las filosas islas de nieve, estos náufragos rasguñan minutos de vida a la muerte. Tras el aluvión solo quedan 19 personas vivas. Reencontrarse con sus padres es el motor para los sobrevivientes, aún más para Nando, quien ve morir en las montañas a su madre, su hermana y su mejor amigo. Yo enterré el mismo día, yo los enterré con mis manos, a mi madre, a mi hermana, ¿no? A Panchito. Y lo tenés que hacer. En la guerra tenés que hacer cosas que no quisieras hacer. Yo tenía dos pensamientos cotidianos, dos que me taladraban la cabeza, dos. Uno, cómo me iba a morir. Y después, nunca voy a tener una familia. Nunca voy a tener una vida. Nunca voy a conocer una chica. Pero yo dije, yo no puedo sufrir, no puedo dedicarle en esta situación, en mi mente, en mi esfuerzo, el 80% a esto. Yo tengo que sobrevivir yo tengo que volver a mi padre, quiero volver, yo no me quiero morir. Después de varias excursiones, el trío compuesto por Roberto Canesa, Antonio Vicentín y Fernando Parrado realiza la caminata definitiva. Almohadas y 4 pares de calcetines en los pies, 3 jeans y algo de coñac para la proeza de todos los tiempos. Vicentín retorna con el grupo ante lo que vieron en la montaña al tercer día de expedición. De lo que vimos hacia el otro lado nos cambió todo el mapa mental. ¿Qué vieron cuando llegaron a la cumbre? Yo pensaba ver un pueblito, un valle con un pueblito, unas carreteras. Y cuando vimos montañas, montañas y montañas y más montañas y nada más que montañas, hasta el horizonte. Roberto, yo para atrás no vuelvo. A morirme sentado, me voy a morir contra estas montañas. Si tú quieres venir, yo quiero que vengas, yo no puedo hacerlo solo. Nos abrazamos y me dijo, vamos. Pero una vez que cruzamos esas puertas invisibles de la muerte, no hay vuelta atrás. Estás muerto vivo. Tenía una energía, no sé, salida de dónde. Tal vez cada paso que yo daba quería estar más cerca de mi padre, de mi vida. Empujaba, y tal vez sin Roberto yo me hubiera quemado. Un milagro, solamente un milagro, porque yo como soy de cordillera, yo sé por dónde se puede andar y por dónde se va a matar. Y por dónde salieron ellos, ahora vi la cordillera sin nieve, no tienen ni una posibilidad de salvarse. Hay valles que se cierran y no salen. Y hay valles que sí salen. Nosotros teníamos 2 valles, uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Por qué tomamos el de la derecha? No sé. Roberto lo ve a Sergio Catalán antes que yo. Roberto está mirando hacia el norte, ¿no? Y yo estaba mirando hacia el sol, hacia el sur, hacia el oeste. Y él me dice, un hombre a caballo, allá abajo, porque había que bajar toda la ladera, estábamos en una montaña y un río allá abajo. Un hombre a caballo. Y ahí le entramos a gritar, y en el silencio majestuoso de los Andes, él para el caballo, ¿no? Bajo hasta el
la orilla del río, ¿no? Ahí. No nos podíamos escuchar porque 20 metros de ancho, 25 metros de ancho el río, viniendo con piedras y eso. Pero él me mira y no nos podemos comunicar. Yo le decía que avión, que se cayó, que... A lo lejos me parecían personas jugando. Porque corrían, se caían, y ya no eran capaces de caminar y en el pasto grande del potrero ahí se enredaban en el pasto y caían. Por lo que comentamos con el papá, me preguntó mi papá cuando nos encontramos, me dijo, ¿vio la gente que hay al otro lado? Sí, le dije, pero son turistas que andan jugando. Y mi papá dijo, voy a volver a verlo. Volvió a verlo y ahí estaban andando todavía en el borde de la barranca, ahí esperando. Y ahí mi papá fue donde le gritó, mañana vuelvo. Ya era noche, ¿no? Casi oscureciendo. Ya. ¿Qué pasa si tu papá no hubiese vuelto? Muere. Después de 10 días de una caminata prácticamente imposible, Fernando Parrado hará contacto con el arriero Sergio Catalán y utilizando sus últimas fuerzas enviará a través de una piedra y un papel como este un mensaje que cambiará para siempre la historia de los sobrevivientes. Informaciones oficiales. Fue encontrado un avión uruguayo. Yo partí inmediatamente para allá. Tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Tengo 14 amigos heridos arriba. ¿Dónde estamos? Por favor, necesitamos comida. En esta zona fue donde Nando se comió el pan. Era el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, el final de nuestro drama. Porque dejar ese fuselaje el día 12 de diciembre, dar el primer paso y no mirar para atrás, yo sabía que no iba a volver. Y no miré para atrás. ¿Por qué lo hice? No sé. Y Roberto me acompañó. Nando llegó por arriba, por donde está esa casa ahora, bajó acá, llegó a este punto. Mi papá venía de allá. Ahí van, me tira 2 trozos de pan, 2 trozos de pan. En esta zona fue donde Nando se comió el pan. ¿Acá? Claro. Donde se comió el pan y escribió la nota a la vez. Comía y... Claro, tanto comía como escribía, para luego lanzar el papel a los lados. El papel de la historia que le salvó la vida. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de Carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo a las 13:30 horas, 1:30 de la tarde. Se presentó en el retén de Puente Negro el arriero Sergio Catalán Martínez. 2 personas le lanzaron una carta. Claro, con el venio de Manuel Mendoza, que era el jefe de prensa en aquel momento, yo partí inmediatamente para allá. Entonces yo lo primero que hice fue ir directamente a Carabineros, a la comisaría de San Fernando. Estamos en la comisaría de San Fernando. Aquí tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo. Sí, yo estaba muy emocionado de leer eso. Está manuscrita con lápiz pasta de color rojo y algunas líneas de azul. Por este lado podemos leer cuándo vienen y por el otro dice textualmente: vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo. Tengo 14 amigos heridos arriba. ¿Dónde estamos? Por favor, necesitamos comida. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo nos vienen a buscar? A mí no me salía la voz con la fuerza que normalmente tengo para hablar. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. No había ninguna duda que era la noticia más grande que ocurría en esos minutos en el mundo, no solo en nuestro país.
Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Y a continuación, más abajo, podemos leer la respuesta del arriero. Va a venir luego un hombre a verlos, que le fui a decir, contésteme, ¿qué quiere Sergio Martínez? Y por eso es que después que yo leí ese papel y lo mandé de vuelta a Santiago al canal, yo dije, tenemos que encontrar el sendero para llegar a los Maitenes, donde están Parrado y Canesa. Ya cuando Catalán se fue, él le avisa a otro arriero de este lado del río que nos fuera a buscar. No pude dormir, ¿no? Creo que Roberto tampoco. Nos quedamos ahí en una especie de chocita que tenía este arriero. Un poquito de comida, hizo como un guisito ahí también que lo comimos. Aquí había una ranchita, estas elegantes para lo que había en ese tiempo, en realidad era en unos cuantos palos cubiertos de rama, y aquí estaban Parrado y Canesa terminando su última choca. Por favor, Fernando Parrado, cuéntanos cómo ocurrió el accidente. Bueno, yo del momento del accidente tengo un poco de amnesia porque estuve 3 días inconsciente luego del choque. Sé que agarramos unos pozos de aire y chocamos, un ala rozó una montaña y el avión se deslizó por la montaña hacia abajo después de perder las alas hasta quedar inmóvil en el medio de un valle. Y yo tengo total conciencia del momento del accidente porque solamente sufrí contusiones leves y heridas leves, nunca perdí la conciencia. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿por qué murió mi madre, mi hermana Panchito, Guido, 17 años, mi hermana 18, llena de vida, quería vivir? ¿Por qué? ¿Está mejor contigo arriba? Hay un corte en la película, ahí pasó un rato, pues yo quedé muy impactado por esa respuesta, cómo todavía esos jóvenes tenían fuerza para seguir adelante. Cuéntenos cómo fue ese momento, ¿a dónde iba usted? Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Eran varios rollos de películas. Y esas películas, una vez que yo terminé la entrevista, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme inmediatamente a bajar la cordillera. Entonces yo andaba con una chaleca, algo parecido a esto, y me puse acá debajo todos los rollos de películas. Nosotros, TVN, era el canal el que estaba golpeando, era el que, como decimos en la jerga periodística, estaba dando el golpe periodístico. El milagro blanco de Navidad estremece al planeta. Televisión Nacional muestra las primeras imágenes de los sobrevivientes, secuencias que toman relevancia internacional y se repiten hasta estos días. A la misma hora que un joven Santiago Pavlovich se moviliza al hospital de San Fernando para reportear, Canesa y Parrado siguen arriba a los Maitenes y Carlitos, junto al resto de los atrapados, espera alguna noticia. 70 días es una bestialidad de tiempo, son 2 meses y medio, y tengo una especie de premonición. Y como que habían llegado a algún lado, y no me animo a contarlo. Y Daniel Fernández, que se despertaba, me dice, Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canesa han llegado a algún lado. Y yo le digo, yo tengo la misma sensación, y prendimos la radio. De que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre. Y así como prendimos la radio, la primera noticia, hablaban del avión uruguayo, pero por la estática. Desde la ribera opuesta del río Claro, 2 personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. Mirá, se me eriza la piel ahora después de contar esto miles de veces. El comandante Carlos García me llama y me dice, Canales, prepárate las tripulaciones porque dicen que encontraron los uruguayos. Le informamos a la Fuerza Aérea Argentina de que el rescate era en Argentina.
Y ellos nos contestaron, sigan ustedes. Terminen lo que están haciendo. Comandante García le pregunta a los dos, lo teníamos adentro de la cabina, ¿alguno de ustedes nos puede acompañar para guiarnos? Canesa estaba muy mal, no se podía. Entonces, no teníamos otra alternativa que fuera parado. Yo no me quería subir en ese helicóptero. Hay que ponerse en lugar también de cada uno. Yo ya estoy acá, vayan ustedes. Me dice, pero no nos vamos a encontrar nunca. Entonces, bueno, voy. Empezamos a subir, seguimos al río, entramos en este valle acá, después en este, y siempre subiendo, ¿viste? Se va subiendo. Además de que yo en ese momento llevaba una cámara filmadora. Fue una gestión que hizo TVN con el gobierno, al parecer, y me la entregaron a mí porque yo iba en el puesto de copiloto. El momento del rescate fue, bueno, ahí bien peinado y muy mal afeitado y con la valija hecha, nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros, que demoraron bastante más de lo que nosotros creíamos. Ha sido una de las misiones más difíciles bajo condiciones meteorológicas que me correspondió efectuar a través de toda mi trayectoria. Condiciones totalmente negativas para el vuelo. El helicóptero entró en stall. Entrar en stall significa pérdida de sustentación. Y nos caímos de aproximadamente como 6 a 8 metros. No había nada que marcara el viento que había, nada, sino el talento de estos pilotos chilenos de helicóptero que fue... Él me decía, no voy a parar porque no sé qué hay abajo, si hay grietas, si no hay grietas, si soporta el peso del helicóptero. De pronto en la lejanía empezás a escuchar ese ruido que se escucha desde muy lejos el helicóptero, sobre todo si hay montañas. Que se empezaba a aproximar cada vez más hasta que de pronto irrumpieron en ese valle. Yo los veía como dos pájaros gigantescos, portadores de libertad. Debe haber sido alucinante para los pilotos vernos después de 70 días. Cuando ya estábamos más cerca, ahí ya vimos un tercio del avión, 2 tercios quizás del fuselaje, y ya los sobrevivientes, que son los con las manos en alto y que ellos veían que venían los helicópteros. Y empiezan a bajar y de 4 o 5 metros de altura se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino chileno. Uno de ellos, que se llamaba Sergio Díaz, cuando cae sobre la nieve empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlos Páez? ¿Quién es Carlos Páez? Me dice, no, es porque tengo 2 cartas para usted. Digo, ¿cómo 2 cartas para mí? No entendía nada. Y me entrega 2 papeles, tengo acá los originales. El primero de ellos decía así, tenía un helicóptero dibujado. Hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. Un abrazo, el viejo. ¿Cuánto tiempo estaban ustedes en Chile? Bueno, yo estoy desde el día del accidente, nunca perdí la fe y me parecía que en cualquier momento los chicos me estaban despegando, toda mi obra se hace alrededor de la juventud. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia, que estaba mi viejo presente. Qué cosa más linda me podía estar pasando a mí en ese momento. Yo no había visto nunca antes en mi vida gente joven que se tirara al suelo llorando encima del pasto, porque el pasto y lo verde era el sinónimo de volver a vivir de nuevo. Era el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, el final de nuestro drama, pero era el principio de la libertad, era el regreso a casa. Los rescatados que actualmente reciben atención médica en San Fernando y que próximamente serán trasladados a Santiago,
Los facultativos, asombrados por la vitalidad de los sobrevivientes, no han encontrado una explicación lógica al increíble suceso que conmovió a Latinoamérica. Que cuando se supo que estaban vivos, el comentario era ¿cómo? Y realmente inmediatamente tú pensabas en la antropofagia, o sea que realmente habían tenido que recurrir a comerse a las personas que murieron en el accidente. Era la única manera de sobrevivir. Y el alimento que traían ellos era carne. ¿Humana? Sí. Obviamente que sí, porque si no hay supermercado, nada por arriba. ¿Pero tú la viste esa carne? En la pierna de un blue jean la traían. Ellos contaban abiertamente todo lo que habían hecho y cómo había sido. Y dijimos, no, esto vamos a parar en la cordillera donde no haya nadie y vamos a conversar. Antes de bajar, porque ustedes tienen que tomar conciencia de que esta información va a dar la vuelta al mundo y va a llegar a Montevideo, donde están las familias de todos los que, de los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. Ahí un periodista le pregunta a uno de los sobrevivientes si habían tenido que comerse a sus muertos. Y uno de los padres, digamos, de los sobrevivientes, se abalanza sobre el periodista y le dice, ¿cómo se le ocurre preguntar esto fuera de aquí? Y ahí lo paran a este hombre y los sobrevivientes le dicen, papá, cálmese porque ellos están preguntando lo que ocurrió. En estos pasillos abandonados del antiguo hospital de San Fernando, el pacto escondido por 71 días es revelado. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Con el tiempo, los sobrevivientes hablarán de una especie de Eucaristía para justificar lo que ocurrió en las montañas. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El iniciador del cristianismo, digamos, Jesucristo, habría dicho, comed y bebed porque esta es mi cuerpo y esta es mi sangre. Que el hecho de ser católico o creyente, que sabemos, o por lo menos creemos, de que cuando muere una persona el alma se va para otro lado y queda el cuerpo, que es materia, simplifica un poco la explicación. Yo veo que esta interpretación de ello es una especie como de justificación, pero en el buen sentido, ¿no? Como de darle un sentido, porque para nosotros también, y hay que decirlo, la Eucaristía, fíjense, es comer la carne de Cristo. Los jóvenes uruguayos que aún permanecen en el país, 9 en total, acompañados de sus familiares, regresarán a su patria por vía aérea en las próximas horas. En la pantalla los vemos cuando celebraban la Navidad en suelo chileno. Sobre la explotación de la prensa, el ministro secretario general de Gobierno subrogante, Arsenio Pupán, entregó esta tarde una declaración pública en la que, primero, lamenta profundamente estas informaciones. En un diario se publicó que se había producido un canibalismo desatado y que Dios los perdone. Entonces una de las preguntas que yo hacía, porque en el fondo tratábamos de tener mucho tacto. Roberto Canessa, ¿cuál es tu opinión respecto de algunos problemas de tipo publicitario en nuestro país? ¿Estás amargado? No, yo preveía todo eso y preveía que iba a pasar. Sin embargo, eso a mí no me afectó de ninguna manera. Sabía que iba a pasar, ya los diarios ya ni hablan, así que estaba todo muy tranquilo. Quizás podría haber sido más directo en la pregunta porque ese era un tema central. ¿Cuál es su opinión respecto de algunos desbordes sensacionalistas de nuestra prensa o no quiere referirse? En todos los países existe. Pero la gente, el pueblo, el espíritu de un pueblo es el que importa y he visto cómo ha reaccionado. Roberto Canessa, arrebatado por los periodistas y firmando autógrafos para público chileno que se ha acercado hasta la losa de Pudahuel a despedir el avión LAN Boeing 727 que los llevará directamente a Montevideo. ¡Viva Uruguay y viva Chile!
En agradecimiento a los cuidados entregados a su hijo y al resto de los sobrevivientes, el artista Carlos Páez Vilaró regaló a este hospital un mural que sigue en el mismo lugar luego de 46 años. Creo que en esta búsqueda que se realizó, el gran triunfador no es todo el aparato de búsqueda, sino el pueblo chileno. El pueblo chileno que yo pude conocer a fondo desde la raíz. Al decir el pueblo chileno lo digo desde el más simple arriero. Ojalá lo hubiera visto más tiempo. Lo he ido a visitar 3, 4 veces, ¿no? Ha venido siempre aquí y siempre un abrazo fraternal y ha sido una persona realmente importante en mi vida, ¿no? Fue el nexo entre mi muerte y la vida, don Sergio. Ellos se sintieron después casi como parte de la familia Catalán. De hecho, le decían nuestro padre. La del sábado 13 de octubre de 2002 será una jornada de nostalgia y recuerdo imborrable. Hasta allí llegó a caballo con su parsimonia de siempre el viejo y noble arriero catalán. Me gusta y nos deja un buen recuerdo porque nosotros, a Dios gracias, somos todos más o menos cortados con la misma tijera, como se dice. En el lugar llamado Los Maitenes, en el cajón del azufre, en plena cordillera de los Andes. Me marcó porque me enseñó que yo tenía que seguir en esa misma senda. Cada vez que tenía tareas difíciles de cumplir, me acordaba de lo que me ocurrió con los uruguayos y yo decía, tengo que conseguir mi meta, tengo que llegar a mi meta. No hemos resentido la tentación de mostrarles nuevamente esta espectacular y exclusiva filmación. Me dio más experiencia para valorar más la vida, ¿ya? Como también podría decir de que uno cuando es joven realmente no piensa en muchas cosas. Pariente del presidente Bordaberry. ¿Qué es lo que es este momento para ustedes de partida hacia Uruguay, hacia la tierra, hacia los amigos? Yo creo que básicamente es un triunfo del espíritu humano. Eduardo Estrado Furioste, Álvaro Mantino, Daniel Fernández, Antonio Vicentín, Roberto Caneta, Adolfo Estrado, Gustavo Cedrino, Trito Algorta, Alfredo Delgado, Roberto François, Roy Harley, José Luis Iciarte, Ramón Cabella, Javier Metol, Fernando Parrado, Carlitos Miguel Páez, hijo. Pero es una historia que sigue y sigue con el tiempo. Digo, no para, es una historia y creo firmemente, yo a veces me pregunto por qué, y creo que es porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. La última muerte en la montaña, la del querido Numa Turcati, que motivó, entre otras cosas, la expedición final, refleja la nobleza del espíritu que vivió este grupo, porque al momento de morir, Numa, que pesaba casi 30 kilos, tenía en su mano un papel con parte del Evangelio de Juan, que rezaba: no hay amor más grande que aquel que da la vida por un amigo. Vuelven mis amigos sobrevivientes, sus familias los abrazan, los confortan. Yo tengo a mi padre que me abraza y dice, gracias por volver, pero mi vida está destruida. Y mi verdadera odisea comienza cuando yo vuelvo. Mi triunfo mayor no es el de los Andes, es haber tenido una segunda parte de mi única vida fantástica. ¿Por qué? Una familia divina, una mujer que ha sido el pilar de mi vida. 2 hijas fantásticas, mis nietos. Lo que yo soñaba ya, las 2 cosas, cómo me iba a morir la familia, lo tengo. He amado con pasión a mis amigos, a mis hijas, con delirio a mi mujer, y me han amado en retorno. Eso es suficiente. No pienso más en los Andes. No pienso más en los Andes, pienso más en los Andes, pienso más en los Andes, pienso más en los Andes. Sobre ese tema, No, sí, pensamos no contestar. que nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Sí, he vuelto, sí.
3 veces. Una vez volvimos 11 de los sobrevivientes, otra vez volví con Discovery Channel, que hizo un documental, y hace 3 o 4 años volví con 2 hijos y 4 nietos. Y fue duro. Ahí en ese lugar se respira mucho dolor. 11 veces. ¿Por qué? Acompañar a mi padre. Mi padre fue 18 veces a poner flores en la tumba de mi madre y mi hermana en los Andes. Tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me va a estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Y después la última vez fui con mis hijas, que me dijeron, papá, queremos ir ahí, porque nosotros nacimos ahí. Si vos no hubieras hecho lo que hiciste, si no hubieras sufrido lo que sufriste, nosotras no estaríamos respirando. Así como los protagonistas vuelven cada cierto tiempo a la montaña, es necesario también revivir, tras 5 décadas, el recuerdo de una proeza que no tiene registros similares en la historia. Una tragedia reconvertida en milagro gracias a la lucha sin precedentes del espíritu humano. 15 de los 16 sobrevivientes de esta odisea siguen con vida, 2 de los cuales quisieron rememorar una noticia que Televisión Nacional de Chile contó en exclusiva a todo el mundo.